¿Vamos bien, mis queridos amigos? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Así que entonces, X va a ser igual a la constante por lambda y la integral de diferencial de X entre X cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde a dónde va a cambiar la X para tomar en cuenta toda la barra? Pues desde aquí hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. El primer punto, ¿cuánto es? ¿A qué distancia estamos? Pues a la distancia de 1, ¿cierto? ¿Y a qué distancia respecto al origen estamos en este punto? Pues es de 1 más L. ¿Sí está bien? ¿Es claro? Sí. Bueno, así que entonces vamos a tener que esto es igual a K por lambda y la integral de dx diferencial, la integral de diferencial de x entre x cuadrada era la integral de x a la menos 2, ¿verdad? Esto es x a la menos 1 entre menos 1. A ver si estamos de acuerdo, mis estimadísimos amigos. Sí, profe. Entonces, evaluado entre D1 y D1 más L. Entonces aquí nos da que esto es menos K por lambda, que multiplica entonces a 1 entre D1 más L menos 1 sobre D1. Muy bien. Así que entonces pues calculamos el valor de EX en la componente X. Esto es entonces igual a menos 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por lambda, que son 50 microcoulombs sobre cada metro. Entonces son 50 por 10 a la menos 6 coulombs por cada metro. Son microcoulombs. Y luego aquí nos quedaría 1 entre D1. ¿Cuánto dijimos que era D1? D1 eran 30 centímetros, ¿verdad? Más L, que son 2 metros, entonces son 2.3, ¿verdad? Entonces 2.3 metros, menos 1 sobre D1. D1 es 0.3. ¿Está bien, mis queridos amigos? Así que entonces esto nos queda todo en Newton sobre Coulomb. Entonces, ¿cuánto nos da EX? ¿Me hacen favor de calcularlo? Profe, ¿cómo determinó el 2.3 metros? Pues porque tengo que evaluar aquí, mira. D1 más L. ¿Cuánto era D1? 30 centímetros. Más L, que son 2 metros. ¿Sí? 30 centímetros son 0.3 metros, ¿no? Entonces, la suma es 2.3 metros. Ok. ¿Sí? Sí, ok. Excelente. ¿Cuánto nos da entonces el valor de EX? Negativo 2.9. Bueno, redondeado. Sí, pero aquí tenemos un signo menos. Ya completo todo. Voy. Lo que está dentro del corchete es negativo, pero con el menos de afuera me da positivo. A ver, ¿sí o no? Acuérdense que estamos calculando el tamaño y los tamaños nos dan positivos, ¿verdad? Ya después le ponemos el carácter vectorial.
A ver, ¿es claro lo que digo o no? Sí, profe. Sí. Ok, ¿cuánto nos da? A mí me salió muy grande. Sí, pues los campos eléctricos salen grandes. ¿Cuánto dio? Ah, ok. 1.304.347. 347.82. Punto 82, sale, punto 82. ¿A todo le checa? Sí, profesor. Dale. Ahí está X. Ahora vamos a calcular el campo eléctrico debido a Y. ¿Sí se dan cuenta que básicamente es lo mismo para Y? Lo único que va a cambiar, ¿qué cosa va a ser? El signo, ¿no? La distancia. Integrar en una distancia que es la 2 e integrar ya no sobre X, sino sobre Y. ¿Está bien? Sería el diferencial de Y, ¿no? Chaca también. Bueno, entonces, a ver, vamos a borrar esto. Yo como ya dupliqué diapositiva. Entonces, ahora nos queda de Y. Bueno, entonces, y aquí 2. Entonces, sería, y entonces, Y cuadrada de Y cuadrada. Y aquí es de 2 más L. Y este es EY. ¿Sí? Perfecto. Entonces el diferencial de carga, ¿sí? El diferencial de carga, pues es lambda por diferencial de Y, ¿no? Entre Y cuadrada. A ver, chéquenlo hasta ahí para ver que esté todo claro. Y aquí es de 2. A ver, chéquenlo, por favor, jóvenes. Aquí, pues Pero también. lambda ya había salido, ¿no? Sí, Del integral. sí, ahorita lo vamos a sustituir. Así que entonces, aquí es de 2, aquí es de 2. A ver, véanlo por favor con calma y díganme si es claro. Lo hice así para no tener que repetir todo, porque básicamente es lo mismo, no, pero sobre el eje Y. ¿Sí? La sustitución, pues la constante. Aquí está 9 por 10 a la 9. Lambda, como dice nuestro compañero, ya lo habíamos calculado, aquí está. Y ahora tenemos esto, ¿sí? B2 más L. Ahora, ¿cuánto vale D2? Mis queridos amigos. 2.20. Exacto, ahora son 2.20, 2.2. En lugar de 0.3, pues es 0.2. 0.2 metritos. ¿Ok? Así que entonces ahora, ¿cuánto nos da el campo eléctrico? Y ahora es Y hacia abajo, ¿verdad? Sí, sería negativo, ¿no? Así es. Pues aquí tengo mi inicial Y. Sí, ¿cuánto te dio? 2.045 por 10 a la 6. 2.045 por 10 a la 6 newton sobre. A ver, chéquenlo, jóvenes. Profe, tengo una duda. Dígame. Arriba, al lado de la constante de 9 por 10 a la 9, ¿por qué va negativo? Porque a la hora que tú integras, Y a la menos 2 diferencial de Y, lo que te da es Y a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Y menos 2 más 1 te queda menos 1, ¿no? Ok, sí, profe. Sí. Gracias. De nada. A ver, ¿alguien más que tenga duda, jóvenes? Antes de continuar, aquí me faltó ponerle D2. D2. Bueno, pues entonces ya tenemos los dos campos eléctricos, pues vamos a sumarlos, ¿verdad?
porque quieren la intensidad total del campo eléctrico en el origen. Bien, entonces, ¿cuánto vale E? El total. En tamaño, pues es la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado, y la primer componente fue 1304, 347. 1304. 347 punto 82. Punto 82 Newton sobre Coulomb al cuadrado, más la componente Y, que es 2.045, 10 a la 6 Newton sobre Coulomb al cuadrado. Entonces, al hacer operaciones, ¿cuánto nos da? A mí me dio 2.426 por 10 a la 6. Exacto. Entonces, 2. ¿Qué? 426 por 10 a la 6. Newton sobre Coulomb. Ajá. Newton sobre Coulomb. Que básicamente pues, es lo que nos da aquí. ¿De acuerdo? Ahora nos dice que está a 57.5 grados. Vamos a ver cómo está eso. Vamos a poner esto, vamos a acomodarlo para que no estorbe. Aquí está la de EY. Entonces, fíjense, si sumamos los campos eléctricos, miren, de una vez vamos a ponerle de una vez ya no la diferencial, sino el campo eléctrico X, el campo eléctrico Y para hacer la suma, ¿no? Entonces tenemos esos dos campos eléctricos, entonces tenemos la suma vectorial, entonces la resultante está aquí, ¿no? Entonces, esta de aquí es la componente Y, es EY, y esta de acá es X. ¿Vamos bien, mis queridos amigos? Entonces, déjame duplicar la diapositiva y ya hacemos todo. Bien, entonces, ¿cuánto va a valer el ángulo? Este ángulo teta. Entonces, tangente a la -1 de la componente Y entre la componente X. Entonces, la componente Y era 2.045 por 10 a la 6. Ya no le pongo Newton sobre Coulomb porque se va a cancelar, ¿verdad? Entre la componente X, que es 13.043, eh, 13.043.47.82. ¿No me faltaron cifras? No, Sí. ¿Cuánto nos da teta entonces? Da 57.47. 57.47 grados. Es básicamente el resultado que nos da, ¿verdad? Ahora, si quiero expresar como vector el campo eléctrico total, entonces en X negativo menos
2.045 Newton sobre Coulomb y, a ver esto bien, No, al revés. Esa es la de X, ¿no? sí, sí, ¿No? y luego la de Y menos la de Y, no es cierto, sí, esa es la de Y. Entonces, 13,043. Oh, menos 13,043. 043, 47.82. Negativo, dirección y luego menos, ahora sí, 2.045 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb en J. Listo, mis queridos amigos. Ya estuvo. Pues no sé si haya alguna duda, algo que no se entienda. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Bueno, vamos al siguiente. Vámonos tendidos. A ver, ¿tienen ustedes ese problema? Dice, una varilla delgada se dobla en forma de un semicírculo de radio R igual a 30 centímetros. En la mitad superior se distribuye uniformemente una carga de 2.7 microcoulombs y otra en la inferior de menos 2.7 microcoulombs, como se muestra en la figura. Encuentra el campo eléctrico en el centro del semicírculo. Es decir, quiero el campo eléctrico exactamente aquí, en el centro del semicírculo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues entonces hay que hacer también otra vez una partición, pero ahora tenemos que tomar en cuenta que la parte superior se carga con carga positiva y que la inferior se carga con carga negativa. Eso tiene que ver mucho con la dirección de los campos eléctricos producidos por la parte superior y por la parte inferior. Entonces, en la parte inferior tenemos carga negativa. Vale, ahí está. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Pues vamos a suponer que tenemos un elemento de carga aquí. Entonces, tengo un elemento de carga, un cachito de la carga total, ¿verdad? Esto está un diferencial de carga. Ahí está, ¿no? Ese elemento diferencial de carga, por ser positiva, me produce en el centro del semicírculo un vector de campo eléctrico diferencial en esta dirección y sentido. A ver si están ustedes de acuerdo. De más. ¿Por qué razón? Porque la carga es positiva, entonces si yo coloco una carga positiva en el centro, hay una repulsión, ¿no? ¿Qué pasa si yo coloco un elemento simétricamente colocado? A ver, aquí. Pero en la parte inferior. Entonces ahora vamos a tener mi elemento de carga, mi dQ, pero este es negativo. Entonces, este elemento de carga, ¿qué le hace a una posible carga positiva colocada aquí? ¿Atracción o repulsión? Atracción. Atracción. Atracción fatal. Perfecto. Y si los elementos de carga son iguales, ¿verdad? Entonces, en tamaño, el DE más y el DE menos son iguales en magnitud. ¿Es eso claro, mis queridos amigos? ¿Sí o no? Por ser proporcional y ser semicírculos, ¿no? ¿Y yo qué, perdón? Porque la distancia de esta varilla es igual a tanto arriba como abajo, ¿no? Por eso sí. SR.
Exactamente. Es R, ¿verdad? Esa distancia. Es la misma para todos los posibles elementos de carga. Vientos. Entonces, vean ustedes una cosa interesante. Por la simetría del problema, ¿qué va a pasar con las componentes X de estos elementos de campo eléctrico? Miren, vamos a dibujarlo aquí. Esta es la componente X del diferencial de carga, del diferencial de campo eléctrico producido por la carga negativa, y esta es la componente X de el diferencial de campo eléctrico producido por la carga positiva. ¿Qué pasa con esos dos diferenciales de campo eléctrico a la hora de sumar todo? ¿Se eliminan? Se eliminan. Exactamente. ¿Así es claro para todos, jóvenes? Este a la izquierda, este a la derecha, ambos iguales en magnitud, de sentidos opuestos, a la hora de sumarse, quedan cero. Entonces, ¿qué es lo único que va a quedar? Pues las componentes Y. ¿Vale, mis queridos amigos? Sí, profe. Sale. Vamos a llamar a este ángulo, le vamos a llamar teta. Y vean ustedes lo siguiente. Puedo calcular entonces el diferencial de campo eléctrico en Y de toda la parte positiva, ¿sí? Y entonces lo que me resulta es multiplicarlo por 2, porque la parte de abajo, los diferenciales de campo eléctrico también contribuyen al campo eléctrico neto con vectores hacia abajo. ¿Se entiende, jóvenes? Jóvenes. Ok. Campo eléctrico debido a la carga más. ¿Eso cuánto va a ser? Pues va a ser el diferencial de campo eléctrico más, ¿sí?, en el positivo multiplicado, a ver, estoy poniendo lo mismo, diferencial del campo eléctrico positivo, esto por el coseno de teta, siendo teta este ángulo. A ver, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. La componente Y sería esta, ¿verdad? Y este de aquí, igual que aquí, es teta. Entonces, pues sería por el coseno, ¿no? Y entonces, estamos calculando el campo eléctrico total. Esto sería por 2. ¿Es claro, jóvenes? Porque la parte negativa contribuye con lo mismo hacia abajo. ¿Qué son, mis queridos amigos? ¿Sí o no? Sí. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Muy bien. Así que entonces, esto sería igual a 2 diferencial de campo eléctrico positivo, que es dQ, entre R elevado al cuadrado. La distancia entre el origen y cualquiera de los elementos de carga es esa, ¿verdad? Es R. Y luego multiplicada por el coseno de T. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale aquí diferencial de carga? ¿Sí ponemos la constante K o no? La constante. Gracias. La constante K. ¿Sí? ¿Cuánto vale el elemento diferencial de K? Sería 2R al cuadrado sobre K por coseno de teta. Bueno, hay que calcular lambda. Ah, ¿Cuánto vale? ¿Cuánto de carga hay en la parte superior? ¿Sabemos? 2.7 microcoulombs. Exactamente. La carga 2.7 microcoulombs entre la longitud de la parte de arriba, ¿verdad? La longitud es
¿Cuánto vale esa longitud? Sería un cuarto del perímetro del círculo. Ándele. Entonces, una cuarta parte. ¿Cuánto vale el perímetro de toda la circunferencia de radio R? A ver, ¿están ustedes de acuerdo? ¿Sí? Es el perímetro del círculo de radio R, ¿verdad? 2pi por R. Entonces, ¿nos dicen cuánto es el radio? Sí. Esto es 2.7 por 10 a la menos 6 coulombs entre un cuarto de 2, pues me da entonces un medio de 3.1416 y por 0.3 metros al cuadrado. Vientos. ¿Cuánto nos da lambda? Déjenme cerrar aquí mi ventana porque comenzó a llover. Muy bien. ¿Cuánto dicen que da? $1.91 por 10 a la menos 5 coulombs por cada metro. ¿Está bien, jóvenes? ¿La checa? A mí no, pero no sé si estoy bien. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, sí, da. ¿Cuánto te da? Maestro, pero para el diámetro del círculo, si era el radio al cuadrado. No, cuando es radio al cuadrado es para el área. Ajá, es que puso radio al cuadrado. No me digas. Sí, La Mauser. Gracias, con que te das cuenta. 2pi R. Ahora sí. Entonces no da esto, ¿verdad? ¿Cuánto da? 5 punto. Ajá. 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Lomb por cada metro. Ahora sí, eso sí les explico a todos, jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Vientos huracanados del sureste. Ahora fíjense ustedes. Profe, nada más que... Ay, perdón la interrupción. ¿Qué pasó? Pero en el primero puso un cuarto y después lo dejó como un medio. ¿Fue por el 2? Sí. Tienes Va. dos veces un cuarto, es un medio, ¿no? Sí, nada más quería confirmar. Gracias. Sí, ok. Bueno, entonces vamos a ver cómo calculo el elemento diferencial de carga. Ay, que salió muy feo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a trazar un radio. Si esta es la posición teta, esto que tengo aquí es un diferencial de teta. Entonces necesito saber cuál es la longitud del arco donde está contenido este elemento de carga. Tengo un diferencial de arco, ¿sí? Entonces vamos a tener que lambda es igual a diferencial de carga entre diferencial de arco, un arco donde está guardado ese elemento diferencial de carga. Por lo tanto, el elemento diferencial de carga, pues es lambda por diferencial de ese arco.
Ahora, ¿cómo calculo el diferencial de arco en una circunferencia de radio R? O bien, si yo tengo una circunferencia de radio R y este es el ángulo θ, ¿cómo calculo la longitud de este arco? Pues el arco es simplemente R por θ, ¿de acuerdo? Cuando θ está dado en radianes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el diferencial de arco es R por diferencial de θ. ¿Sí, mis queridos amigos? Así que entonces vamos a tener que el elemento diferencial de carga es entonces igual a lambda, que ya la conocemos, por diferencial de S, que es R por diferencial de θ. ¿Sale? Y eso es lo que vamos a poner aquí. ¿Sí? Entonces, el elemento diferencial de campo eléctrico en total es entonces igual a 2, la constante entre R cuadrada, y a ver, ya sacamos el 2, la constante R cuadrada, entonces multiplicada por diferencial de carga, coseno de θ. Y sustituimos lo que vale entonces el diferencial de carga. 2K entre R cuadrada y el diferencial de carga, que es lambda, por diferencial de S, y el diferencial de S es R por diferencial de θ. Entonces voy a escribir primero el coseno de θ, luego diferencial de θ. A ver, chéquenlo, mis queridos amigos. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Uh-huh. Vientos huracanados del sureste. Bueno, déjeme ver que no me haya yo comido nada. 2K diferencial de carga sobre R cuadrada coseno. Perfecto. Y es entonces lambda, digo R diferencial de θ. Perfecto. Pues entonces cancelamos una R. Ahí está. Y nos queda entonces que el campo eléctrico va a ser igual a la integral de los diferenciales de campo eléctrico. Esto es entonces igual a 2K por lambda entre R. Y me queda la integral de coseno de θ diferencial de θ. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de dónde a dónde va a variar θ? Entonces, si comenzamos aquí y terminamos acá, entonces de 0 a 90 graditos. Esto lo que nos da es 2K por lambda sobre R. ¿La integral de coseno cuál es? La integral del coseno. Menos uno. No, al seno, ¿no? Sí, sí, es el seno. Porque la derivada del seno es el coseno. Entre 0 y 90 graditos. Así que entonces el campo eléctrico nos da 2K por lambda entre R. Entonces nos queda aquí el seno de 90 grados menos el seno de 0 grados. El seno de 0 es 0 y el seno de 90 es 1. Así que entonces esto es 2K por lambda sobre R. Dale, pues vamos a ver entonces cuánto nos da esto. Y ese es el tamaño, porque falta dar la dirección en sentido, ¿no? Entonces, 2, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, luego lambda
El lambda fue de 5.73. 5.73 por 10 a la menos 6. Coulomb sobre metro. Y sobre R, que son 0.3 metros. Bueno, ¿cuánto nos da esto, mis queridos amigos? A mí me salió 3.438 por 10 a la 5. 3.400 ¿qué? 38 38 por 10. a la 5. 10. Newton metro cuadrado. No. ¿Sí? Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. Vale. La 5. Que básicamente es esto que está aquí, en tamaño, ¿verdad? Ahora, como vector, ¿cómo es? ¿Cómo dijimos que era? Era J negativo, ¿verdad? Sí, ¿Está bien? Exactamente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿dónde lo pongo? No quiero volver a escribir nada más. Ya lo usamos. Sale. Entonces, el campo eléctrico como vector va a ser igual, entonces, a menos 3.438 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb por. Bueno, no sé si hay alguna duda, mis estimados amigos. O si todo está suficientemente oscuro. Profe, ¿por qué es negativo? Porque acuérdate hacia dónde iban las componentes que sobreviven aquí y acá. Las que se cancelan son horizontales y las que quedan, ¿cómo son? Vertical. ¿Ves? Y hacia abajo, ¿no? Sí. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más, jóvenes? Profe, ¿podría explicar eso de las verticales y horizontales, por favor? Dale. Déjame duplicar diapositiva y para que tengamos algo limpio. Bueno, aquí mismo. Bueno, a ver, fíjate. Vamos a la parte también de abajo. Vamos a tomar este elemento diametralmente opuesto. Pues tenemos aquí un pedacito de carga y esto es negativo, ¿verdad? O para el otro, tenemos nosotros el campo eléctrico. Va así para el de arriba. ¿Sí? Ok, entonces, vamos desde el principio. Aquí queremos el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces se supone que ahí colocamos una carga positiva.
¿Qué siente la carga positiva debido a este elemento de carga, a este de aquí que es positivo? ¿Qué siente? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. Repulsión, le hace fuchi, ¿verdad? Tenemos un diferencial de campo eléctrico debido a la carga positiva. Ahora, ¿qué siente esa carga positiva debido a la presencia de esta carga negativa? Atracción. Atracción. Entonces, ahí está. Es el diferencial de campo eléctrico debido a la carga negativa. Como las cargas, los elementos de carga y el centro están a la misma distancia que SR, los pedacitos de carga son todos iguales, pues el DE más y el DE menos en tamaño son igualitos. ¿Estás de acuerdo, mi querida amiga? Sí. Ok, entonces vamos a ver qué pasa. Mira, vamos a trazar aquí una línea. Ahí está. Este ángulo hemos llamado teta, que es el mismo de aquí, que es el mismo de acá. Entonces, ¿cuánto vale o hacia dónde van las componentes de estos dos vectores? Mira, las componentes horizontales de esos vectores van así, mira. Esta y esta. Pero ve que las componentes horizontales son iguales en magnitud, pero en sentidos opuestos. A la hora que hagamos la suma, ¿qué les va a pasar a esas dos componentes? Pues van a... se cancelan. ¿Y qué pasa con la componente Y de DE más? La componente Y va hacia abajo. ¿Y qué pasa con la componente Y de E menos, que también va hacia abajo? ¿Y lo ves? Es que, mi querida amiga, entonces ambas componentes Y sí se suman porque son verticales hacia abajo. Entonces, a la hora de sumar, nada más tengo que al final recordar que son 10 negativas porque van hacia abajo. ¿Sí? ¿Es claro? Sí. ¿Segura? Sí, ya, más claro. Ok, sale. Bueno, pues vamos entonces a lo siguiente. ¿Qué es esto? El campo eléctrico de un anillo de carga uniforme. ¿Qué cosa es eso de un anillo de carga uniforme? Tienen ustedes un anillo de radio A, ¿sí? Delgadito, y se ha metido ahí un exceso de carga Q, ¿sí? Entonces metimos aquí al anillito, metimos una carga Q positiva. Entonces lo que yo quiero es calcular el campo eléctrico neto en un punto P, este punto P, a una distancia X del centro del anillo. ¿Es claro eso, mis estimados amigos? Eso es lo que yo quiero calcular. Campo eléctrico de un anillo de carga uniforme sobre su eje. Sobre su eje. El eje del anillo es este que estamos poniendo aquí. Y a una distancia X de su centro. Bien, ustedes díganme si es claro lo que estamos diciendo. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense. Aquí tengo un pedacito de carga. Un DQ. En este de aquí. Entonces, es positivo. Entonces, en el punto P me produce un diferencial de campo eléctrico que tiene esta dirección y sentido. ¿Sí? Hay una repulsión, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a encontrar sus componentes cartesianos. Si llamamos teta a este ángulo, ¿sí? Este ángulo también es teta, ¿sí? Entonces vamos a tener que el diferencial de campo eléctrico en X es este, el diferencial de campo eléctrico en Y o perpendicular al eje X, por eso lo pusieron así, ¿sí? Porque aquí estamos tomando nada más una sola vista. Ahorita vamos a ver qué pasa en el total, ¿sí?
Entonces ahí tenemos puestas las dos componentes. Ahora, voy a tomar un elemento de carga diametralmente opuesto al que está aquí. Es este. Este elemento de carga, 2, me va a producir un diferencial de campo eléctrico 2 en el mismo punto P, dirigido así, tal como se está mostrando. Y ya se muestran ahí los dos diferenciales de campo eléctrico, tanto el del elemento de carga 1 como el elemento de carga 2. ¿Está bien? ¿Jóvenes? ¿Sí están vivos? Sí, profe. Este ángulo es teta. Este ángulo también es teta. ¿Sí? Ambos elementos de carga están a la misma distancia con respecto al punto P. ¿Sí? Y el radio, ¿verdad? El radio del anillo, quedamos con que era A. ¿Sí? ¿Cuánto vale esa distancia D? ¿Cuánto vale, mis queridos amigos? Pues es, utilizando un pitagorazo, es X cuadrada más A cuadrada. A ver, chéquenlo. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora fíjense ustedes. Estamos hablando de esos dos elementos diametralmente opuestos. ¿Qué va a pasar con las componentes? Esta y esta, ¿sí? A la hora que sumemos todos los elementos diferenciales de carga perpendiculares al eje horizontal, al eje X. ¿Qué le va a pasar a esos dos? Se elimina. Se eliminan. ¿Qué me va a quedar nada más? Las componentes que están sobre el eje X, es decir, estas, miren. Entonces, esta se cancela, pero la que me queda es esta. ¿Sí? Tanto para la DE2 como para la DE1. Solamente me queda la componente que está sobre el eje X. Entonces, déjenme quitar esto a esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Denme un segundito, porque creo que están tocando, por eso mis perros están ladrando. Denme un momento. Listo, una disculpa. Okay. Pero vamos bien hasta aquí, mis queridos amigos. Jóvenes. Sí, profe. Ok, entonces, ¿cómo calculamos el diferencial de campo eléctrico que ya sabemos que va a estar en la dirección X, ¿verdad? Pues aquí está la constante, el elemento diferencial de carga, luego R al cuadrado, le llamé D, debo de llamarle R,
para que concuerde. Entonces, R, ¿verdad? Esa, R. Entonces, entre R cuadrada y por el coseno de teta, ¿verdad? Este ángulo teta para que sea la componente paralela al eje X. Bien, entonces, ahora, de aquí de la figura, de esta figura, ¿cuánto vale el coseno de teta? Cateto adyacente entre la hipotenusa y la hipotenusa es R. Entonces aquí está X entre R. R es X cuadrada más A cuadrada raíz cuadrada, es decir, a la 1/2. ¿Vamos bien, mis estimados? ¿Sí? Sí, profe. Ok, así que entonces ya nada más depositamos eso en la expresión número 1 y tenemos entonces lo que aparece aquí. Desde la constante de Q, A cuadrada más X cuadrada, que eso es R cuadrada, entre por el coseno, que es X entre A cuadrada más X cuadrada a la 1/2, si multiplicamos los dos denominadores, me queda A cuadrada más X cuadrada a la 3/2. Y en el numerador me queda K, la constante, por X, y acá está el elemento diferencial de K. ¿De acuerdo? Así que la componente X que vamos a tener del total, lo obtenemos integrando. Entonces vean ustedes que X funciona como una constante aquí, A es una constante, y la constante K sale de la integral, y solamente tengo que integrar los diferenciales de carga. ¿Cuál es la integral de los diferenciales de carga? Pues la carga neta que metí, es esta. Entonces lo que me queda es que el campo eléctrico sobre este eje, ¿verdad? A una distancia X del centro del anillo, es K por X, A cuadrada más X cuadrada a la 3/2, por la carga neta que se metió, por la carga Q. Bien, a ver, chéquenlo por favor, que esté todo claro. Esta geometría, muy sencilla, me permite calcular el campo eléctrico de geometrías más complicadas sin hacer mucho esfuerzo. Vamos a ver para qué nos va a servir. Bien. Antes de eso, ¿sí es claro, jóvenes? Sí, profe. Mazo. Pasa si X es igual a 0. Esta X es igual a 0. ¿Dónde nos estaríamos situando? En medio del anillo. Exactamente, ¿verdad? En el centro del anillo. Entonces, si X es igual a 0, el campo eléctrico en el centro del anillo, que también iría hacia afuera, pues sería A por X. Pero tendríamos el K igual a 0. Perdón, el X igual a 0. Pues aquí resultó trivial. Pues aquí, olvídenlo. Pues aquí va a salir algo más interesante. Bueno, pero entonces decía, podemos nosotros con esto construir geometrías más complicadas. Miren, por ejemplo, esto. Y podemos entonces calcular fácilmente cuál es el campo eléctrico de un disco uniforme de carga a partir de lo que ya encontramos para un anillo. ¿Qué es lo que tengo ahora? Tengo un disco plano de radio R mayúscula en el cual se metió una carga Q total. Entonces estamos aquí, una carga Q en exceso total. Se distribuyó uniformemente sobre toda la superficie del anillo, del disco. Y lo que quiero es calcular el campo eléctrico producido por esta distribución continua de carga en el punto P, que es el eje de este disco, y a una distancia X.
cómo puedo utilizar el resultado que obtuve anteriormente para hacer este cálculo más sencillo. Pues fíjense ustedes, ese disco, vamos a ver desde aquí, lo puedo yo dividir en pequeños anillitos. Ay, eso salió muy feo. En este anillito, luego este otro anillito, puros anillos de radio variable que están anidados unos dentro de otros, ¿de acuerdo? Y cada uno de esos anillos me produce un campo eléctrico a una distancia X del centro del disco, dados por esta expresión, la expresión que habíamos encontrado aquí. ¿De acuerdo? Por esta expresión. La distancia X va a seguir siendo lo mismo, y lo que va a cambiar ahora es esto, porque los radios de los anillitos que vamos a ocupar van a ir cambiando conforme aumenta el radio del anillo. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? Y el disco total tiene un radio R mayúsculo. Entonces podemos utilizar este resultado para calcular el campo eléctrico que nos piden aquí en el punto P. Entonces, si ese campo eléctrico es la suma de todos los campos de los anillos individuales, entonces el campo eléctrico neto va a estar dirigido así, porque todos tienen la misma dirección y el mismo sentido. A ver, ¿es eso claro, mis queridos amigos? Sería como una repulsión, ¿no, profe? Ajá. Una carga de prueba colocada en el punto P sentiría repulsión, sentiría Fuchi. A ver, piénsenlo todos los demás. A ver si es claro. Sí, profe. ¿Sí? Ok, pues vamos a hacerlo. Esto que estamos nosotros poniendo aquí me parece mucho a los discos de acetato de sus abuelitos o de tus tíos, y nos daría una imagen perfecta de lo que quiero decir. ¿Sí llegaron a ver los discos de acetato de 33 revoluciones? Yo no. ¿No? Charos. ¿No tiene abuelito o abuelita? ¿Alguien conoce los discos de acetato de antes? Sí. ¿Sí? Y no, se los presté, para que vean ustedes que sí. Ya se volvieron a poner de moda, por cierto. Si no, tienen como tarea, terminando la clase, ir a la casa de su abuelito o de su tío el mayor y le roban el disco de la Sonora Santanera. A ver, déjenme buscarlo. Déjenme chance. Ahí está, miren. Es un disco de acetato o de vinilo también. Ahora sí, ¿lo recuerdan o no? Sí, profe. Sí. Bueno, pues eso es precisamente lo que vamos a hacer aquí. Este disco lo vamos a dividir en surcos y cada uno de esos surquitos me representa un anillo de carga. ¿Sí? Vientos huracanados del sureste. Bueno, pues vamos entonces a ver qué diablos pasa. Así ya cumplió su cometido. Déjenme borrarlo. Ahí está.
Lo que vamos a hacer entonces es dividir todo el disco, decíamos, en surcos, en anillitos delgados, nada más que, pues, si son puros anillos, entonces nunca voy a poder lograr llenar todo el espacio del disco. Entonces tengo que darles un cierto espesor a mis anillitos. Entonces ese anillito que tenemos nosotros a considerar aquí, que nos dio un elemento de carga, es este, ¿sí? Entonces, ese anillo con respecto al centro del disco está a una distancia R minúscula y su espesor es un diferencial de R, ¿de acuerdo? Entonces está a una distancia R del centro y su espesor es diferencial de R. Ahora, vamos a cortar aquí el anillo mentalmente y lo extendemos. ¿Qué es? Pues es un rectángulo de espesor de R y de alto. ¿Cuánto mide de alto, mis queridos amigos? Es el perímetro de una circunferencia de radio R, es decir, 2pi por R, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a llamar R. ¿Está bueno, mis queridos amigos? Sí. Acuérdense ustedes que el círculo ese tiene radio R minúscula, que es la distancia en la cual se encuentra el elemento con respecto al centro. Déjenme borrarlo para que no estorbe. Ahí está. Perfecto. Entonces ahora aquí la carga se distribuye, ¿verdad?, en una cierta superficie. Entonces tengo que regresar a mi definición de densidad superficial de carga, que es diferencial de carga entre diferencial de área. Entonces el elemento diferencial de carga es igual a sigma por diferencial de área, ¿no? ¿Cuál sería sigma? ¿Quién sería sigma? La carga neta que guardamos entre el área total del disco. Es un disco de radio R, entonces sería pi por R cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo, mis queridos amigos? Sí, la carga se distribuyó uniformemente. A ver, ¿vamos bien, mis queridos amigos? Sí, profesor. Déjenme copiar esto. No, nada más necesito esto. Voy a poner aquí el campo eléctrico que encontramos esto para los anillos. Está porque lo vamos a ocupar. Bien, entonces cada uno de esos anillitos me va a producir un diferencial de campo eléctrico. Aquí. ¿Cuánto vale ese diferencial de campo eléctrico? Bueno, entonces vale la constante, la distancia X, y ahora fíjense ustedes en esto. ¿Quién es A aquí? Antes era el radio del anillo A, pero aquí va cambiando, ¿verdad? El radio. Entonces se llama R al cuadrado. Esta R más X al cuadrado. Esa no cambió, es esta. A la 3 medios. Y en vez de tener aquí Q, va a ser la carga que está metida en el anillito, que es una diferencial de Q. Desde el total, ¿verdad? Este anillito nada más porta un diferencial de Q. ¿En cuánto vale el diferencial de Q? De Q. Aquí está, ¿verdad? Es sigma por diferencial de área.
pues vamos a tener que el elemento diferencial de campo eléctrico es entonces igual a K por X entre R cuadrada más X cuadrada a la 3 medios, diferencial de Q, que es sigma por diferencial de área. Entonces esto es igual a la constante K por X por sigma. Y el diferencial de área, ¿cuánto va a ser, mis estimados amigos? Pues es el área de este cinchito, ¿verdad? Que es base por altura. Entonces es 2pi por R, diferencial de R, ya que es un rectángulo. ¿Sí? Entonces por 2pi por R, diferencial de R, y esto entre R cuadrada más X cuadrada a la 3 medios. Bien, a ver, chequenlo. Miren ustedes, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Buenazos? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Excelente. Entonces, ¿quién es el campo eléctrico neto? Campo eléctrico total. Pues la integral de los diferenciales de campo eléctrico. Entonces vamos a sacar todo lo que sea constante aquí. Que va a ser entonces la constante K, el 2, el pi, el sigma. Entonces 2 pi sigma y la constante. Exactamente la constante. Y luego esto ya, pues la integral nos queda entonces R por diferencial de R entre R cuadrada más X cuadrada a la 3 medios. Muy bien, y me faltó una X aquí. Ahí está. Entonces, esa X es constante en todo este gelenque. Entonces, déjenme checarlo. El 2 ya está. El pi ya está. El sigma ya está. La X también y la K. Perfecto. Entonces, en el integrando es R diferencial de R cuadrada más X cuadrada a la 3 medios. Listo. Ahora, ¿quién es la variable de integración ahí, mis queridos amigos? ¿Quién dicen que es la variable de integración? R. R. Exactamente. ¿Y R minúscula de dónde a dónde varía? Para tomar en cuenta todo el disco. De 0 a 360. No, es R. Del origen a R mayúscula. Exactamente, porque el radio de esta disco plano es R mayúscula. De 0 a R mayúscula. Ahora sí. Bueno, vamos haciendo la integral aparte, ¿no? Entonces, la integral de R diferencial de R cuadrada más X cuadrada a la 3 medios. Entonces vamos llamando U a R cuadrada más X cuadrada, no es diferencial de U, dado que X es constante, es 2R diferencial de R, ¿no? Entonces aquí nos queda que esto es igual a 2pi por K por sigma por X. Váyanme checando que no me coma nada. Entonces, vean ustedes que aquí, dentro, para que tenga yo el diferencial me hace falta un 2. Lo ponemos, pero al mismo tiempo lo quitamos dividiendo entre. ¿Sí está bien, mis estimados? Y entonces este 2 con este 2 se cancela y nos va a quedar. Pero espérenme, todavía no debo de hacer eso. Estoy apenas en la condenada integral acá arriba. Bueno, entonces tendríamos nosotros que esto es igual
a 1/2 de la integral de 2r diferencial de r cuadrada más x cuadrada a la 3/2. Y ahora sí, ¿verdad? Esto es igual a 1/2 de la integral. Lo de arriba es diferencial de u y ahí tenemos lo de abajo es u a la menos 3/2. Eso es diferencial de u. A ver, chéquenlo por favor. Jovenazos. O sabrá Dios. Entonces esto es Sí igual. está bien. ¿Qué pasó? Que sí está bien. Ok, menos 3/2 más 1 entre menos 3/2 más 1. Entonces son menos 3/2 más 2/2 es menos 1/2. Pues nos queda u a la menos 1/2 menos 1/2 y acá abajo menos 1/2. Entonces los 1/2 se cancelan. Entonces lo que nos queda es menos u a la menos 1/2. A ver si están ustedes de acuerdo, mis estimadísimos amigos. Acá, ahora sí vamos a poder continuar. Entonces este 2, Sí, profe. y este 2, estos ya no los ponemos. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a duplicar diapositiva. Vientos huracanados del sureste. Así que entonces el campo eléctrico E, ahora sí, es 2pi por K por sigma por X, y luego el valor de la integral, que me resultó ser todo este gelengue, ¿verdad? Entonces, por 1/2 de... No es cierto, el 1/2 no. Déjame lo marco, aquí está, corazón. Este es entonces el valor de la integral, que es entonces menos la u, donde la u era r cuadrada más x cuadrada. Ahora sí, a la menos 1/2. Y hay que evaluar entre 0 y r mayúsculo. Ahora sí. Bueno, entonces el campo eléctrico es igual a 2pi por K por sigma por X con signo menos. Y entonces ahora evaluamos, es 1 entre r cuadrada más x cuadrada. Entonces r mayúscula al cuadrado más x cuadrada a la 1/2, luego menos lo mismo, pero en r igual a 0. Entonces al poner r igual a 0, solamente me va a quedar x. A ver si están ustedes de acuerdo. Jóvenes, cuando ponemos r minúsculo igual a 0, pues me queda 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrada. Pues me da x, ¿no? ¿Está bueno?
Ok. Esto es lo que quería escribir bien, que se vea a la 1/2. Entonces el campo eléctrico, metiendo el signo menos, pues nos queda que este es 1 sobre X. Es 2pi por K por sigma por X. Entonces nos queda 1 sobre X menos 1 sobre X menos 1 sobre R cuadrada más X cuadrada a la 1/2. ¿Sí? Metiendo el signo menos y metiendo la X dentro, nos queda 2pi por K por sigma por X sobre X menos X entre R cuadrada más X cuadrada a la 1/2. Y el primero pues me da 1, ¿no? Entonces E es igual a 2pi por K por sigma 1 menos X entre R cuadrada más X cuadrada a la 1/2. Sale. Y este es entonces el campo eléctrico, mis estimados amigos. Y ya sabemos que va sobre el eje X y hacia la derecha. Bien, ¿por qué hicimos todo eso? ¿Por qué no lo dejamos desde antes en lo que teníamos escrito? ¿Por qué lo escribimos así? Porque vamos a hacer una aproximación muy importante. Y esta aproximación nos va a servir en gran parte del curso. Nada más déjenme terminar aquí de borrar. Ok. ¿Qué pasa si nosotros hacemos que R mayúscula se haga muy grande? Formalmente que tienda a infinito. Pues vamos a tener un disco infinito de carga, ¿no? Vean ustedes esto. Entonces, si R mayúscula es muy grande, el disco va a comenzar a crecer y le vamos a seguir metiendo carga de tal manera que la densidad se mantenga constante. Pero si R es muy grande, si tiende a infinito formalmente, y nosotros estamos parados por aquí, miren, estaríamos parados cerca del disco, viendo qué pasa con el campo eléctrico, y estamos parando. Entonces, si R se hace muy grande, podríamos distinguir que se trata de un disco o ya le perdemos la forma. Piensen lo que les digo. Pues solo veríamos una superficie plana, no sabríamos que es un disco. Es una pared, ¿verdad? Es lo único que vemos. ¿Sí estamos de acuerdo, mis estimados amigos? Únicamente veríamos una pared plana cuando R se hace infinito. ¿Pero es eso claro? Este tipo de aproximaciones vamos a estarlas haciendo. Así que, ni modo. Hay que estar a las vivas. Pues, si yo tengo que R tiende infinito, lo que tengo es un plano infinito de carga. Entonces, si R tiende a infinito, la nueva geometría es para un plano infinito de carga. ¿Vale?
Bien, entonces vean ustedes qué pasa aquí cuando R tiene infinito. Si R es infinito, sumado con X, pues a X la podemos despreciar, y 1 entre infinito, pues me da infinito. Así que entonces esto se cancela. A ver si están ustedes de acuerdo, mis estimados amigos. Jóvenes. Sí, la evaluación ya no se puede hacer porque no le puedes quitar algo infinito. Exacto. O sumarle algo infinito, ¿no? Sí, no es posible. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda nada más 2pi, ok, la canción. 2pi por K por sigma. ¿Está bien, mis queridos amigos? Ahora, ¿qué cosa era K? ¿Qué era La K? constante. 1 sobre 4pi epsilon 0. ¿Do you remember? ¿Sí? Entonces, el pi se cancela, el 2 y el 4 se simplifican y me queda que el campo eléctrico de un plano infinito de carga pues va a ser entonces ahora igual a sigma entre 2 epsilon 0. Este resultado es muy, pero muy importante. Más después lo vamos a obtener, lo vamos a volver a obtener, pero utilizando la ley de Gauss. ¿Bueno? Entonces no lo pierdan de vista. El campo eléctrico de un plano infinito de carga es constante, sigma entre 2 epsilon 0, y ven que ya no depende de X, de la distancia a la cual nos encontremos del plano de carga. ¿Y se ve, jóvenes? ¿Es claro? ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces nos da tiempo exacto para poder ver el concepto de líneas de campo. Entonces, líneas de campo eléctrico. Si ustedes tienen una función y igual a f de x, una función de una variable, ¿cuántos ejes necesitan para graficar esta función? Pues necesitan 2. Y lo que les da, pues, es una curva. Si lo que tienen ustedes es z, función de x y y, ¿cuántos ejes necesitan para graficar eso, mis queridos amigos? ¿Necesitan 3? Necesitan uno para X, uno para Y y el otro para Z, ¿no? Entonces lo que nos da eso, según vieron en vectorial, pues es una superficie. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa como en el caso del campo eléctrico? Entonces, ¿qué pasaría como en el caso del campo eléctrico? Donde tenemos nosotros el campo eléctrico es, déjenme, ahí está. ¿Okay? Donde tenemos nosotros que el campo eléctrico, y voy a poner de una carga puntual, la constante, la carga, entre R cuadrado, ¿verdad? Donde tenemos nosotros que esta es una función vectorial. ¿De acuerdo? El campo eléctrico tiene 3 componentes. Tiene X, EY y EZ. Y R, pues tiene también 3 componentes. X dirección Y, más Y dirección J, más Z dirección K. ¿Cuántas variables tenemos entonces, jóvenes? 3 para la posición y 3 para las componentes del campo eléctrico. ¿Cuántas son? 6. ¿Cuántos ejes necesitaríamos entonces? Pues un chorro. Eso no lo puedo ver, no lo puedo graficar. ¿Sí me doy a entender, mis queridos amigos?
Entonces, como eso no se puede hacer, los antiguos idearon una forma de poder visualizar el campo eléctrico producido alrededor de una distribución de carga, ¿sí? Es decir, idearon una forma de graficar campos vectoriales, ¿sí? Y esa es la forma que vamos a explorar aquí. ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué se les ocurrió una manera de graficar campos vectoriales? Bueno, entonces voy a proyectarles para terminar esto, un pequeño video de lo que se conoce como visualización de líneas de campo, ¿sí? Entonces vean ustedes. Les advierto que esos campos eléctricos son una invención matemática, ¿de acuerdo? Que se puede visualizar, se puede hacer una visualización, no es porque existan en sí las líneas de campo, sino hay un efecto físico que nos permite hacer una visualización, ¿de acuerdo? Más que nada para ver cuál es la intensidad y la forma del campo eléctrico. Entonces, déjenme dejar de compartir. Y ahora sí vamos a las líneas de campo. Ok. Vale, ¿ya están viendo ahí el inicio de una película? ¿De un video? Sí, Ya. sí. Ok, entonces ahí va, ¿no? Vamos a compartir sonido. Listo. Ahí va. Bienvenidos al canal. En esta oportunidad le presentaremos una práctica para visualizar la forma de las líneas de campo eléctrico utilizando materiales sencillos. Para esta práctica necesitaremos una fuente de alto voltaje. En nuestro caso usaremos una raqueta matainsectos modificada, pero puede utilizarse cualquier generador electrostático. También necesitaremos un recipiente pequeño, conductores de distintas formas para visualizar diferentes distribuciones de carga, aceite de cocina y diferentes semillas y polvillos que se mantengan en suspensión en el aceite. Comenzamos vertiendo aceite en el recipiente hasta que cubra parcialmente a los conductores. A continuación, conectamos los conductores a la raqueta mediante un par de cables. Posteriormente, activamos la raqueta y espolvoreamos un poco de polvillo de yerba mate sobre el aceite. A medida que transcurre el tiempo podemos observar cómo el polvillo se va alineando, indicando la forma de las líneas de campo eléctrico correspondientes a esta distribución de carga. Utilizando conductores de diferentes formas, podemos observar distintas configuraciones de líneas de campo eléctrico. Obtenemos resultados diversos utilizando semillas de sésamo, semillas de chía, polvillo de yerba mate y pimienta molida fina. Ok, mis queridos amigos. Ahí está la situación. Ahora vamos a un simulador.
Ok, ahora sí. Bueno, ahí está un simulador para ver cómo sería la forma de las líneas de campo. Esto es hecho a base de un programa de computadora. Entonces voy a poner diferentes distribuciones de carga. Entonces vamos a poner un nanocoulomb. Ahí está. Ese es el campo eléctrico de una carga positiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué son puras flechitas apuntando hacia afuera? Porque cualquier carga colocada en cualquier punto, carga de prueba, ¿verdad? Aquí, 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 ¿qué sentiría? Por repulsión, ¿verdad? Entonces ven ustedes que la magnitud de las flechitas se va haciendo, bueno, el color se va haciendo más gris, indicándonos en este caso que el campo eléctrico va a disminuir. ¿Sí? Esta es la configuración de líneas de campo para una carga puntual positiva. ¿Qué pasa si pongo una carga puntual negativa? Vamos a regresar esto aquí. Vamos a usar una carga puntual negativa. Pues es casi lo mismo, nada más que ahora las flechitas apuntan hacia adentro, indicándonos que una posible carga positiva colocada o carga de prueba colocada en cualquier punto alrededor de mi carga fuente negativa, pues siente una atracción. ¿Qué es claro, mis queridos amigos? Bien, ahora, ¿qué va a pasar cuando yo pongo un dipolo eléctrico, es decir, una carga positiva y una negativa separados por una cierta distancia? Ahí está. Esta es la configuración de líneas de campo, que fue lo que observamos ahí, como decía el argentino, con la hierba mate. Esto fue básicamente lo que ocurrió. ¿Y mis queridos amigos? Sí, profe. Ahora vamos a poner dos placas separadas, cargadas con diferente carga. Entonces, miren, vamos a simularlo así. Voy a hacer una plaquita positiva, viendo dos alambritos. Ahora vamos a poner las negativas. Entonces, que la distribución de líneas de campo también coincide con lo que obteníamos con yerba mate. Entonces, entre las dos placas, ¿cómo son las líneas de campo? Son líneas horizontales paralelas, ¿verdad? Son líneas paralelas y dirigidas de las cargas positivas hacia las cargas negativas. Esto es así porque acuérdense que las líneas de campo nacen en cargas positivas y terminan en cargas negativas. ¿De acuerdo, mis estimados amigos? Sí, profesor. Sí, profesor. Esta es una forma que encontraron los antiguos de representar el campo eléctrico alrededor de una distribución de carga, utilizando el concepto de líneas de campo. ¿Sí? ¿Cómo sería el campo eléctrico uniforme? ¿Cómo representarían ustedes el campo eléctrico uniforme? Ahora vamos a regresar aquí a nuestro PowerPoint. Pues imagínense ahora que tenemos un campo eléctrico uniforme. ¿Cuál sería entonces la configuración de líneas de campo para un campo eléctrico uniforme? ¿Cómo se imaginan que debería de ser? Es uniforme. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que en todos lados vale lo mismo. No cambia ni en magnitud, ni dirección, ni sentido. Para un campo eléctrico uniforme,
o constante, la configuración de líneas de campo es esta. Son líneas paralelas uniformemente espaciadas. Entonces, esta sería la configuración de líneas de campo para un campo eléctrico uniforme. Así lo representaríamos. Cuando ustedes vean eso, que tenemos líneas de campo uniformemente espaciadas, paralelas, lo que estamos dibujando es un campo eléctrico uniforme. ¿Qué cosa quiere decir que sea uniforme entonces? Que en todo punto tiene la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, entonces fíjense, tienen de tarea lo siguiente. Búsquenlo, por favor. Ahorita que digo tarea, antes de decirles eso. ¿Sí se dieron cuenta que para esta semana volví a asignarles la misma tarea que teníamos? No. 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 Los que no la hicieron o les faltó pueden terminar de hacerla. Tienen hasta el sábado. ¿Por qué les volví a asignar y no les puse una nueva? Pues porque no hemos podido tener clase con eso del Día de Muertos, el Día de las Gallinas y todo eso. Entonces les abrí nuevamente la tarea para que quienes no tuvieron la oportunidad de hacerla, pues la terminen o la hagan. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, profe. Ok, profesor. Perfecto. Bueno, entonces la tarea que les voy a asignar es esta. Van ustedes a buscar en cualquier libro de física, en el Resnick, en el Serway, que es el que tienen ya. Busquen ustedes cuáles son las propiedades de las líneas de campo. La verdad, les voy a mencionar una para que no se desorienten, ¿sí? Donde estén más juntas las líneas de campo, eso quiere decir que ahí el campo eléctrico es más intenso. Donde estén más separadas, pues es menos intenso. ¿Sí es lógico? ¿Les parece lógico eso? Pues sí, ¿verdad? Sí. Otra propiedad es que dos líneas de campo nunca pueden cruzarse, nunca se pueden cortar. ¿Está bien? Entonces esas son dos de las propiedades, entonces ustedes van a buscar las que faltan, ¿sí? A ver cuántas se encuentran. Bueno, queridos amigos, que pasen una bonita noche y un excelente fin de semana. Ahora sí ya tengo material para dejarles nueva tarea en WebAssign. Entonces cuídense mucho, terminen su tareita para que tengan buena calificación. Profe, Dígame. ahorita al final de la clase, ¿cree que le podría comentar algo? Vale, pues, mi querido amigo. Gracias. Profesor, acabo de checar mi plataforma y aún no me aparece actualizada. Bueno, que me dé otra oportunidad de hacer lo que me faltó de la tarea. ¿Ya la checaste? Sí. ¿Ahorita? Sí, sí. Ay, caray. Bueno, déjame ver porque yo en la mañana lo actualice, pero bueno, ahorita lo checo. ¿Dale? Profesor. Vale, gracias, profe. Sí. ¿Qué pasó, mi querida amiga? Igual podría mandarnos la grabación de la clase 3 y esta, por favor. ¿Les debo la del anterior? Sí. Ok, y esta. Sí, es que me enfermé, me dio influenza. No sabes qué horrible. Bueno, profesor, cuídese mucho. Sí, gracias. Pues ya estoy saliendo. Bueno, pues entonces nos estamos viendo. Ahorita inmediata mismo veo qué pasó con la plataforma. ¿Sale? Sí, gracias, hasta luego. Gracias. Les envío las grabaciones. A ver, entonces, ¿quién quería comentarme algo? Yo, profe, perdón. ¿Qué pasó, mi querido Diego Roberto? Era respecto a justamente una situación de la plataforma que igual tenía dudas. Porque, bueno, al momento de poner los resultados, como que no sabía cómo poner si por letra, por signo, o sea, porque no me o sea, entregué, creo que me faltaron 2, pero entregué todas y como que todas me marcaban mal. Entonces, o sea, pero algunos compañeros como que igual teníamos esa misma duda si poner como el nombre, el signo, pues sí, el signo. Depende de cómo te pida la respuesta a la plataforma. Entonces, acuérdate que hay un banner donde tú puedes encontrar una serie de herramientas, ¿sí? Si no quieres consultar a Pati Castañeda, ¿sí? Okay. Le recomiendo que hagan lo siguiente, ¿sí? Váyanse a YouTube y pongan ahí cómo poner símbolos en WebAssign. Ok. Y otra...
Otra duda, yo estoy recursando la materia, Sí. pero quería saber si usted sabría algo de los de laboratorio que yo es que metí mi resguardo de calificación, Ajá. pero todavía no nos dice nada el profesor de laboratorio o cuál cree que deba hacer. Dirigirte a Ochoa. Él, a final de cuentas, es el que autoriza los resguardos y todo ese rollo. Pregúntale a él que qué pasó con el resguardo. Y eso es todo. Ah, ok. Y es que sí nos comentó que probablemente no le llegaban o que él como que no estaba como esperando a que le llegaran, sino si le llegaban está bien, si no, pues, pues no, él no podía hacer nada y también lo entiendo, ¿no? No, no es que no pueda hacer nada, pues, es que te le da hueva ponerse a buscar. Pues sí, pues necesita uno estarlo machacando, pues es a uno al que le interesa, ¿no? Ok, perfecto, profe. Ándele pues, mi querido amigo. Gracias, profe, buenas noches. Hasta luego, buenas Profesor, noches. Dime, Cindy. disculpe, es que, ¿qué cree? Yo creo que fue porque puse la llavecita para ver en qué me había equivocado. ¿Ah? Entonces yo creo que por eso no me aceptó la extensión, ¿no? No lo sé, pero ahorita lo checo. Es que les di a todos la extensión. Sí, de hecho, volví a asignarles la tarea. Pero ahorita lo checo. ¿Sale? Ok. Vale. Gracias, profe. Hasta luego. Ándele, hasta luego. ¿Qué pasó, Sofi? Yo le iba a pedir una extensión, pero ya escuché lo que le dijo a mi compañera, entonces ya no es necesario, ¿verdad? Sí, no, les voy a, de hecho, les abría toda la tarea, pero ahorita voy a ver qué fue lo que pasó. ¿Sale? Ok, profe. Gracias. Hasta luego. Pues, hasta luego.